Vamos a hablar de las medidas de dispersión. En este tema vamos a hablar de cuatro medidas. Hablaremos de la desviación estándar, vamos a hablar de la varianza, hablaremos del rango intercuartílico y del coeficiente de variación. Los objetivos de la clase, en primer lugar, interpretar las medidas de dispersión y usar adecuadamente estas medidas. Veamos. Vamos a hablar del rango intercuartílico, hablaremos de la varianza, de la desviación estándar y del coeficiente. Iniciamos con rango. Vamos a ver, primero un comentario breve sobre este término, ¿verdad? Muchas veces confundimos el concepto de rango con intervalos y decimos, es que el rango es de 4 a 10. Estadísticamente es un concepto equivocado. El rango puede ser 8, 10, 20, 30, hablando estadísticamente. ¿Por qué? Porque rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, si tenemos un grupo de edad que va desde los 8 años hasta los 20 años, lo que hago es restarle a 12, 20 y mi rango es de 12, por ejemplo, puntualmente es de 12. Entonces, es así de sencillo. Ventajas es sencillo, es fácil de calcular. La desventaja es que solo toma dos valores, sin tener en cuenta cómo se distribuyen entre el menor y el mayor, y es afectada por valores extremos. Este es un consejo que siempre pues, a mis alumnos se los tengo que decir. Cuando estoy revisando, por ejemplo, alguna tesis, algún trabajo, algún análisis, cuando empiezo a leerme, siempre me gusta ver de qué valores estamos hablando. Por ejemplo, están analizando una base de 300 datos y si la variable es edad, yo quisiera saber de dónde a dónde. Entonces yo puedo decir, ok, mi intervalo es de 10 a 62 y en este caso con un rango de 52. Porque así debemos de iniciar describiendo cuando estamos analizando una serie de datos. Por ejemplo, tenemos niveles de colesterol en sangre de 5 pacientes adultos. Ahí ustedes pueden ver 150, 185, 187, 188, nuevamente 188 y 190. Cuando pedimos el rango que hacemos, el valor más alto es 190. El valor más bajo es 150. La diferencia es 40 miligramos por decilitro. Entonces nuestro rango es de 40. Ahora bien, si ustedes son muy observadores, desde el segundo hasta el sexto dato, encuentran valores que son cercanos, de 185 a 190, pero el primero es 150, distante, ¿verdad? Eso, como lo decíamos anteriormente, es un problema porque el rango solo ve el valor mayor y el valor menor. Entonces, la conclusión no es una buena medida, porque 150 es una observación extrema comparada con otras observaciones que solo difieren entre ellas en 5 miligramos, ¿verdad? Aquí hay que corregir eso, en 5 miligramos es la diferencia que hay entre sus valores. Veamos este punto. Ahora hablemos del segundo, cuartil y el rango intercuartílico. Vamos a ver, recordemos, ¿verdad? Que eso va a ser la próxima clase. Los cuartiles son medidas de posición. Entonces, lo que vamos a hacer cuando hablamos del rango intercuartílico es utilizar dos valores basados en la posición, lo cual le corresponden al cuartil 3, que es bajo el cual se encuentran el 75% de las observaciones, y el cuartil 1, bajo el cual se encuentran el 25% de las observaciones. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo, por ejemplo, 100 datos, está claro que el valor que obtenga en el cuartil 3, 75 de esos 100 datos están abajo de ese valor. E igual aplica para el cuartil 1, que significa que de 100 datos,
25 de ellos están abajo del valor del cuartil 1. Entonces, ¿qué es el rango intercuartílico? Es simplemente la diferencia del valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Ahora bien, para fines de análisis, ¿qué implica un rango intercuartílico? Fácilmente implica que dentro de los dos valores que yo calculo se encuentra la mitad de los datos. Es decir, que si estoy analizando 100 datos, está claro que entre el cuartil 3 y el cuartil 1, 50 datos se encuentran entre esos valores. Observen ustedes, abajo he tratado de mostrarles gráficamente una línea con la ubicación de los cuartiles. Entonces, básicamente, el rango intercuartílico concentra el 50% del total de datos. Por eso es una medida de dispersión. Entre más ancho sea el rango intercuartílico, implica que hay mayor dispersión de datos. La gran ventaja es que usamos el rango cuando estamos utilizando la mediana, porque recuerden ustedes, tal como Claudia se los dijo en la clase anterior, la mediana es una medida de posición. Entonces, para fines de análisis, si están analizando si el valor que utilizan para analizarlo es la mediana, la medida de dispersión a utilizar es el rango intercuartílico. En la próxima clase vamos a definir cuándo usamos la mediana y cuándo usamos la media, porque ello no es arbitrario, se utiliza basado en la simetría o la asimetría de una serie de datos. Esto es una diapositiva que nada más les queda para que conozcan cómo se hace si lo hiciéramos manual. Pero ahora con tanto paquete o programa estadístico, solo tenemos que tener clara la teoría del origen, ¿verdad? El cuartil 3 menos cuartil 1 y la posición se calcula en n más 1 entre 4, entendiendo como n el número de datos que estoy analizando y el cuartil 3 es 3 por n más 1 entre 4. De esa manera determino la posición y en base a la posición ubico el valor correspondiente. Entonces, tal como está al final, ¿verdad? Esto lo vamos a usar cuando estemos utilizando la mediana como medida de tendencia central. Ahora hablemos de otros dos parámetros utilizados, la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación miden la dispersión promedio en torno a la media y cómo fluctúan por encima y por debajo de la media. Parece un trabalengua, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando nosotros utilizamos la diferencia de la media con cualquier valor, la suma nos da 0. ¿Por qué la suma nos da 0? Porque los valores, si yo lo promedio, este promedio busca el centro, por lo tanto neutraliza la serie de valores. Si ustedes ven, la varianza es un S cuadrado, es decir, es cada valor al cuadrado. Entonces, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Porque si no lo elevara al cuadrado, siempre mi varianza sería 0 o mi desviación sería 0. Este es un proceso matemático que se hizo a los diseñadores, a los que primero que utilizaron. Hoy en día, obviamente, el paquete estadístico nos da directamente el valor, pero es bueno que ustedes sepan por qué es un S cuadrado. Entonces, en general, en estadística decimos, ok, la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Se oye término sencillo, ¿verdad? Pero ha habido todo un procedimiento e insisto, ¿por qué es S al cuadrado? Porque la diferencia de un valor de todos los valores con la media, al sumarlo da 0. Para quitar ese 0, lo que se hizo era multiplicarlo y entonces implica elevarlo al cuadrado y eso hace que el promedio de la distancia es elevado al cuadrado, pero a mí
No me interesa la distancia elevada al cuadrado, me interesa la distancia real. ¿Y qué hago posteriormente con la varianza? Le saco la raíz cuadrada y entonces sí obtengo el promedio de la diferencia real de cada punto en función de la media. Ahí está la fórmula de la varianza y también está la fórmula de la desviación estándar. Insisto, ¿verdad? Se eleva al cuadrado para fines de anular esa posibilidad que la diferencia de la multiplicación es de cero y entonces obtengo un dato, pero lo que yo quiero es el promedio de las distancias de cada dato en función de la media. Ahora, ¿por qué es importante esto? Aquí podemos ver, si a alguno de ustedes les gustan los números, puedes hacerlo. Esta es una de las tantas fórmulas. La varianza tiene varias fórmulas igual que la desviación, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que nos lleva, por ejemplo, esta fórmula es que ustedes deberían de a cada valor elevarlo al cuadrado, lo suman, y en el otro suman los valores y los elevan al cuadrado y obtienen un valor. Esto es para fines, si lo quieren hacer manualmente, lo cual en esta época, pues, les dejo esa diapositiva para que conozcan el origen y vean la aplicación de la fórmula. Pero como estamos en un curso de estadística, lo que me interesa es la interpretación. E insisto, ¿verdad? Lo que nos interesa y lo que usamos es la desviación estándar, que es el promedio de la variabilidad de cada dato en función de la media. Aquí pueden ver finalmente cómo el valor obtenido, el cálculo posterior a la suma elevación al cuadrado, finalmente me queda que la varianza es 14. Puedo concluir en este primer momento que existe poca variación entre los datos y estos están concentrados alrededor de la media. Pero en esta diapositiva sí me quiero detener, porque esta es la que muchos de ustedes, los que han estudiado maestría, los que han estudiado algunas especialidades y que han revisado estadística, han visto en algún momento. Quiero hacer hincapié en algo. Ustedes acá en la gráfica ven que tengo una media, es el punto central de una distribución normal, por lo tanto, estamos en la sintonía que estamos analizando una variable cuantitativa continua. ¿Qué es lo que nosotros en la práctica debemos de saber? Esto ya está calculado, está diseñado en tablas y lo que los trabajadores de salud debemos de tener claro es que entre la suma y resta de la desviación de una media se encuentra el 68,3% de datos. Y entre más o menos dos desviaciones estándar, en función de la media se encuentra el 95,5% de los datos. Y entre más o menos tres desviaciones estándar en función de la media tenemos el 99,7%. Vamos a ver, muchas veces ustedes en la fórmula estadística ven frecuentemente el valor de 1.96. Pues quiero decirles que ese 1.96 se utiliza de desviaciones porque con ese valor yo tengo exactamente el 95% de los datos. Ustedes frecuentemente van a leer artículos o van a revisar análisis que dice con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que el que analiza está dejando un margen de error de un 5% y en una campana de Gauss está diciendo que está dejando 2.5 a cada lado de la campana. Entonces, por eso es bien importante. Pero veamos un ejemplo sencillo y práctico. Si, por ejemplo, yo tengo después del análisis una media de 10 y tengo una desviación de 2, repito, tengo una media de 10 y una desviación de 2, ¿qué significa? Que si yo sumo 2 y resto 2 a 10, obtengo 8 si le resto y 12 si le sumo. Entonces, en este valor de 8 a 12, yo tengo el
68,3% del total de datos que esté analizando. Vámonos al siguiente nivel. Si ahora tengo 2 veces la desviación resto, dijimos que era 2 la desviación, 2 por 2 es 4, 10 menos 4 es 6. Y ahora vengo y sumo a 10, le sumo 4, tengo 14. ¿Qué significa? Que entre 6 y 14 valor se encuentra el 95,5% de los datos. Y para ir cerrando este análisis, si ahora yo sumo y resto 3 veces la desviación, que serían 2 por 3, 6, a 10 le resto 6, me quedan 4, y a 10 le sumo 6, me quedan 16. Para fines prácticos, yo podría decir que en estos datos el total de valores está entre 4 y 16. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque si digo que el 97,7% de los datos están, es decir, casi todos, yo puedo interpretar que mis datos, con solo, fíjense bien, con solo conocer la desviación estándar, yo puedo tener certeza y decir, entre 4 y 16 se encuentran casi todos los datos analizados en esta cantidad de datos que me han proporcionado. Por eso insisto, ¿verdad? Esto lo usamos mucho en salud y es importante que ustedes lo tengan claro. Ahora, la pregunta, ¿de dónde sale el 68, el 95, el 95,5? Bueno, esas ya son tablas que se diseñaron, se construyeron y nosotros como operadores de salud las vamos a utilizar de la manera como es la apropiada utilizarlas. Finalmente vamos a hablar de otro parámetro, de otra prueba estadística de las medidas de dispersión, pocas veces utilizada porque muchas veces se desconoce. Lo primero que quiero dejarles claro a ustedes es que el coeficiente de variación se utiliza cuando estoy comparando datos. De lo contrario, no tiene sentido. No tiene sentido. Solo lo van a usar si tienen 2 o más grupos de datos que quieren saber. Están expresadas en unidades iguales o diferentes de los cuales deseamos saber la variación. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, aquí entran en juego 2 parámetros importantes. La desviación y la media. Observen la fórmula. El coeficiente de variación es igual a la desviación entre la media por 100. Y ahora veamos datos. Bueno, tenemos datos de glicemia en ayuna de personas diabéticas. Ahí los pueden ver en miligramos por decilitro. Y después tenemos glicemia en ayuna de personas diabéticas y tenemos otra serie de datos, miligramos por decilitro. Y viene la pregunta, ¿cuál de los 2 grupos de pacientes presentan mayor variabilidad en la glicemia en ayunas? Aparentemente bien complejo pensar o decir, porque en estadística todo hay que demostrarlo. Entonces venimos y ¿qué nos corresponde? Estamos comparando de grupos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, usar el coeficiente de variación. ¿Y qué hacemos? Calculamos la media de los no diabéticos, ahí pueden ver que es 81,6. De los diabéticos es 96,7. Vemos que es más elevado el promedio de las glicemias. Tenemos la varianza y aquí nos debe llamar la atención que las varianzas son bien distantes. Recordemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio real, es la variabilidad promedio real entre ellos. Y empezamos a observar que la desviación de los no diabéticos es de 5 y la desviación de los diabéticos es 22. Desde ahí podemos decir, sin haber hecho el cálculo final, es que aparentemente en las personas diabéticas las glicemias son más dispersas, porque tenemos 5 para el no diabético y 22 para el no diabético. Entonces, ahora finalmente, ¿qué hacemos? Hagamos el coeficiente. Y resulta que el coeficiente nos dio 6,1 para el no diabético y 22,3 para el diabético. Entre más alto sea el coeficiente de variación, significa que hay mayor variabilidad al interior del grupo. Por lo tanto, concluimos
que en los pacientes diabéticos hay mayor variabilidad. Veamos en este diapositivo, el grupo de los no diabéticos presenta un coeficiente de variación de 6,1 y el de los no diabéticos 22,3. El coeficiente de los pacientes no diabéticos es menor que el de los pacientes diabéticos y por lo tanto concluimos que la glicemia en el grupo de los no diabéticos es más homogénea que en los pacientes diabéticos. Pero como hemos dicho que no solo vamos a utilizar una misma unidad, y esa es una ventaja de esta medida, aquí ustedes pueden ver que aquí estamos usando ingesta de grasa monoinsaturada con unas unidades de medida y la otra gramos de alcohol, que son otras unidades de medida. En este ejemplo podemos ver que yo puedo comparar dos medidas con diferentes unidades de medidas y se vuelven comparables porque finalmente desaparecen. Si fueran, por ejemplo, tallas y en el otro fueran kilos, desaparecen las unidades de medida y nos quedamos con porcentaje. Finalmente, lo que sí puedo ver es la variabilidad de porcentajes y ahí es válido comparar. Por eso es que en la primera diapo de esta parte decía, se pueden comparar medias con una misma unidad o medias con diferentes unidades de medida. ¿Qué podemos concluir de esta clase? El patrón de los datos es más importante en la selección de las medidas de tendencia central y en las medidas de dispersión. Y en una distribución normal, la media, la mediana y la moda son iguales. Y aquí podemos ver, esta parte también se habló en la clase anterior, las medidas de central son valores únicos y representan el centro de la distribución. La media es el centro de gravedad, la mediana es la mitad de las observaciones y la moda es el valor más frecuente. La desviación es lo cerca de los valores observados de la media, que pueden ser con un 95%, entonces usamos el 1.96. El rango intercuartílico es la diferencia entre el valor del cuartil 3 y el cuartil 1, y el rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño, depende del orden en que le den. Este es un cuadro resumen. Insisto, en la siguiente clase van a aprender cómo determinar si la distribución es normal o anormal. Lo que aquí dice claramente es que la distribución normal, si es normal, usamos la media junto con la desviación, y si es anormal o desviada, usamos la mediana y el rango intercuartílico. Muy bien, mis estimados, pasamos a la etapa de preguntas, dudas. Doctor, disculpe, ¿Sí, con Luis? la desviación estándar, ¿verdad? El 95% es el 1.96, ¿verdad? Correcto. 2.5 a cada lado de la campana. Correcto. Ahora, cuando usted ponía en la media aritmética y ponía ya sea más 4, menos 4, más 2, menos 2, y ponía allí la desviación estándar, que prácticamente es el 2 elevado a la potencia, ¿verdad? Para sacar ese rango, si es, por ejemplo, 8 más 2 o menos 2, o 10 más 4 o menos 4. Ese pedazo de ahí quisiera, no sé si nos pudiera aclarar un poquito. Muy bien, Luis. Ahí lo que yo hice es darles el dato directo. Pero ahorita Claudia, en la siguiente parte de la clase, Claudia les va a explicar en Excel cómo se calcula. Pero aquí lo que hacemos es, vaya, Luis, calculo la media y calculo la desviación. Una vez tengo los dos valores, ahora uso lo que en tabla ya está demostrado. Y vuelvo al mismo ejemplo. Si yo digo que después de analizarlo, la media me da 10 y la desviación me da 2, significa que ahora, si yo quisiera tener el 95 exacto, Luis, tendría que multiplicar 1.96 por 2, porque esa es la desviación, y eso lo sumo y lo resto para saber el valor. Pero con valores así directos, lo que hago es que sumo una desviación que dijimos que es 2, 10 menos 2 es 8, y resto una desviación, 10 menos 2 es 8, y sumo una desviación, 10 más 2 es 12. Entonces yo puedo decir, después que he calculado la desviación, que entre 8 y 12 se encuentra el 68,7% de los datos.
Eso es básicamente, Liz, la clave ahí es tener el cálculo del valor de la desviación. ¿No Ok, es, Doc, gracias. ¿Está Sí, claro? sí, sí, claro. Excelente, Buenísimo. gracias, Doc. Bueno, otra pregunta. O hago un par de preguntas yo para motivar preguntas. Vamos a ver, ¿alguien tiene preguntas? Una pregunta. Ok, David, ¿cómo estamos? Dale. Bien, bien, bien. En la cuestión de los cuartiles, ¿cuál podría ser un ejemplo así como más de la vida real para poder utilizar los cuartiles? Buenísimo, vaya, buenísimo. Vamos a ver. David, hagámoslo fácil. ¿Cuántos municipios tiene El Salvador? 260. 262. Buenísimo. Bueno, 262, buenísimo. Vamos a ver. Partamos al país en 4 cuartiles. ¿Cuántos municipios me quedarían? Vamos a ver. Asumamos que vamos a calcular las tasas de mortalidad infantil en todos los municipios de El Salvador, incluyendo 2 años. Vamos a ver. Entonces yo tengo tasas en los 262 municipios infantiles. Vamos a ver, Karina y David. ¿Cuántos municipios habrían en cada cuartil? 65.5. O 65, más bien dicho. 65. Buenísimo, vamos a ver. 65 por 230 más 2 veces 260. Muy bien. Entonces resulta que me van a quedar 2 cuartiles con 65 y 2 cuartiles con 66. Fíjense qué interesante eso. Cuando nosotros estamos usando cuartiles, lo que está claro es que nosotros a fuerza, vamos a partir una serie de datos en 4 partes. Entonces, este es el fiel ejemplo, por ejemplo, cuando hemos utilizado al inicio, antes hacíamos, queríamos dividir en 4 áreas de riesgo El Salvador en base al dengue, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? Tomar las tasas de los municipios de todo el país y empezábamos a decir, ok, estos están en verde, rojo, amarillo, naranja o en un degradé. Y teníamos 65 en un cuartil, 66 en el otro, 65 en el otro, 66 en el otro. Eso es la aplicación de los cuartiles. Por eso, algunos dicen que si los datos se comportan simétricamente, no sería muy correcto usar los cuartiles, porque el cuartil es una medida de posición que me garantiza una cantidad de datos. Pero muchas veces nuestros datos se comportan asimétricamente y la pertinencia es usar los cuartiles para analizar datos. ¿Estamos? Estamos. Ok, perfecto. Buena pregunta. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Buenísimo. Ok, veamos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Procedemos con Claudia, que ahí está con ganas de explicarles el Excel. Iniciamos, Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de saludarlos. Hoy nos vamos a ir para la parte práctica. Hola, para continuar, para explicar, ¿verdad? La parte de esta herramienta que vamos a utilizar Excel, se le volvió a subir en la semana la base de datos que teníamos de nutrición. Esa es la que vamos a seguir ocupando para estar haciendo ejercicio, ¿verdad? Y de esta manera, pues, para que nos quede un poco más claro, está la parte práctica. Entonces, en este caso, vamos a calcular, ¿verdad? Lo que se vio en la clase, que era sobre las medidas de dispersión, que es la varianza, desviación estándar, el rango intercuartílico, y algo muy importante también que no debemos de olvidar, que siempre tenemos que estar pendientes, son saber cuántos son los datos que nosotros estamos analizando y cuánto es el valor mínimo y el valor máximo de acuerdo a la variable que nosotros seleccionemos.
Entonces, nos vamos siempre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la clase anterior sacamos las medidas de tendencia central? Entonces, hoy nos vamos para las medidas de dispersión. Para hacerles un recordatorio, siempre es importante, no sé si en sus computadoras, hay que irnos para la parte donde dice, en la parte superior, datos. A veces no siempre tenemos, ¿verdad? En la parte de análisis de datos, a veces no lo tenemos, porque para utilizar esta herramienta hay que sacarla. Entonces, a veces no la tenemos en el Excel. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Siempre nos vamos para la parte de archivo, siempre nos vamos para opciones, luego nos vamos para complementos, luego le damos ir y aparece, se abre una ventana, aparece complementos y le damos un cheque a las herramientas para análisis y le damos a aceptar. Esto nos va a ayudar a nosotros para que nosotros podamos analizar todas las variables que nosotros queremos utilizar. Entonces, ya teniendo, ¿verdad? El análisis de datos, damos clic y siempre buscamos donde dice estadística descriptiva. Le damos a aceptar y nos vamos a calcular. Como la vez anterior estamos calculando edad, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la edad. Apretamos Shift y Control y hacia abajo, ¿verdad? Para que nos calcule todo. Le damos una hoja nueva y le ponemos edad. Y le damos un cheque donde dice resumen estadístico y le damos aceptar. Nos va a abrir una hoja nueva, ¿verdad? Con el nombre de edad, que es lo que estamos calculando. Vamos aquí a aceptar. Y le vamos a dejar solamente los decimales. Entonces, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden observar y pueden ver, hemos calculado, ¿verdad? Un resumen estadístico de algunos componentes que se vieron en esta clase y en la clase anterior. Está la media, la moda, la mediana y, ¿verdad? Aquí tenemos la desviación estándar, que es lo que se vio ahora en esta clase. ¿Está? Tenemos el rango, el valor mínimo, el valor máximo que tenemos que conocer y, ¿verdad?, cuántos son los datos que nosotros estamos evaluando, que es la parte importante, va a conocer nuestra base de datos y cuántos son los datos que nosotros vamos a evaluar. Entonces, esta es una manera práctica en donde ustedes pueden observar que, en resumen, ¿verdad? Sacamos toda la parte estadística y otros valores que más adelante en otras clases, pues, vamos a seguir viendo. Pero así nosotros calculamos, ¿verdad? A veces se solicitan datos que se requieren para allá, entonces esto es una manera práctica de cómo poder calcular. Y algo muy importante que no está aquí, ¿verdad? Y es la parte de cuartil. Entonces, me gustaría preguntar si alguien recuerda cómo se sacan el rango intercuartílico. ¿Alguno de ustedes? Es la diferencia entre Q3 menos Q1. ¿Hola? Que es la diferencia entre Q3 menos Q1. Cuartil Correcto. 3 menos cuartil. Okay. ¿Y eso qué representa? El 50%. El 50% de los datos. Correcto. Entonces, para sacar cuartil 1,
Nos vamos para las funciones, en este caso, ¿verdad? Ya vamos a dejar la parte de análisis y nos vamos para las funciones y buscamos donde dice, ¿verdad? En la selección de las funciones, cuartil exclude, que es para excluir. Entonces, le damos a aceptar, nos vamos siempre para la parte de la edad, que es la que estamos calculando. Seleccionamos Shift y ponemos cuartil 1. Ustedes ven que se nos refleja un valor, ¿verdad? Que dice 18. Le damos a aceptar y lo mismo, ¿verdad? Para función, siempre la función de cuartil, aceptar la edad. Y ponemos cuartil 3, que también nos da un valor. Entonces, para sacar el rango intercuartílico, es igual cuartil 3. Correcto. Y ahí está el valor, ¿verdad? Para sacar rango intercuartílico. Entonces, vamos a llenar estos datos, ¿verdad? Estos datos se van a llenar de lo que nosotros hicimos, nuestro resumen estadístico. Y esta es una manera fácil, ¿verdad? De poder calcular. Así que me gustaría, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir su pantalla y pues nos muestra, ¿verdad? Para que esto ayude. La verdad que la práctica ayuda mucho. Hola. Bueno, en mi caso siempre es la situación de que yo utilizo LibreOffice. Okay. Y no hay problema, ¿verdad? Se puede utilizar siempre. Si usted gusta, puede compartirlo para ver cómo. Bien, aquí pues igual nos vamos a datos, estadísticas descriptivas y nos pide el rango que vamos a calcular, que sería el de la edad. Sí. Luego nos pide dónde vamos a colocar los cálculos. Y le damos a aceptar. Aquí nos calculó ya. Y la diferencia también, pues que es un poquito más amigable, porque aquí ya le da de un solo tercer cuartil y primer cuartil, ¿verdad? De ahí las demás medidas. Sí. Solo que habría que sacar, ¿verdad? El rango intercuartílico porque solo hacemos, que es la esta, ¿verdad? Del Sí. cuartil. Pero es bastante similar el procedimiento en LibreOffice. Excelente. Está muy bien. No sé si hay alguna duda o alguien tenga alguna duda con respecto a la práctica. ¿No hay ninguna duda? ¿Pregunta? Bueno, entonces solo queda, ¿verdad? Siempre motivarlos y es bien importante que con esta base que se les ha dado, ¿verdad? Hay que practicar cómo se saca la media, la moda, porque eso ayudaría bastante, de verdad que ayuda bastante, más para nuestra área laboral, ¿verdad? Que a veces solicitan datos de manera inmediata.